Elena Vega se miró en el espejo de su camarote en la Estación Espacial Nueva Esperanza y sintió que su corazón latía con fuerza contra su pecho. El vestido blanco brillaba bajo las luces artificiales y sus manos temblaban ligeramente mientras se colocaba el velo que había pertenecido a su abuela. Hoy se casaría con Marco Torres, el héroe de la guerra contra los alienígenas de Rigel y el hombre que había conquistado su corazón durante los largos meses de campaña militar. La ceremonia tendría lugar en el gran salón de observación de la estación, donde las estrellas del sector Alfa proporcionarían el telón de fondo perfecto para el evento más importante de su vida. Elena había trabajado durante años como ingeniera naval, diseñando los sistemas de propulsión que habían dado a la humanidad la ventaja necesaria para resistir los ataques de la Confederación Alienígena. Sus innovaciones en tecnología cuántica habían salvado miles de vidas y Marco siempre le decía que ella era la verdadera heroína de la guerra. Los invitados más importantes de la Alianza Humana estaban presentes en la estación. Almirantes, embajadores, científicos y líderes políticos habían viajado desde todos los rincones del espacio humano para presenciar la unión de dos de sus mayores figuras. Elena se sentía abrumada por la atención, pero también increíblemente feliz. Durante tanto tiempo había pensado que su trabajo la mantendría soltera para siempre, pero Marco había aparecido en su vida como una tormenta gentil que la había cambiado todo. Mientras caminaba por el pasillo hacia el altar, Elena veía las sonrisas de aprobación en los rostros de los invitados. Las luces de las estrellas se filtraban a través de las ventanas transparentes del salón, creando un ambiente mágico que hacía que todo pareciera un sueño. Marco la esperaba al final del pasillo, vestido con su uniforme de gala, sus condecoraciones brillando sobre su pecho. Era exactamente como había imaginado este momento durante meses de planificación. El oficiante comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales sobre el amor y el compromiso entre dos personas que habían decidido unir sus vidas. Elena escuchaba cada palabra con atención, sintiendo que cada frase era perfecta para describir lo que sentía por Marco. Cuando llegó el momento de intercambiar votos, Elena comenzó a hablar sobre su amor y su admiración por el hombre que había protegido a la humanidad con su valor y liderazgo. Pero entonces Marco la interrumpió de manera brusca y cruel. Su voz se volvió fría como el espacio exterior cuando comenzó a hablar palabras que Elena no podía comprender al principio. Marco declaró ante todos los invitados que había estado trabajando como espía para los rigelianos durante los últimos 3 años. Sus victorias militares habían sido cuidadosamente orquestadas por sus verdaderos amos para ganar la confianza de la humanidad y acceder a información clasificada. Elena sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor mientras Marco continuaba hablando. Explicó que la Confederación de Rigel había identificado a Elena como una amenaza demasiado grande para permitir que continuara viviendo. Sus innovaciones tecnológicas habían alterado el equilibrio de poder en la galaxia y los alienígenas habían decidido que tenía que ser eliminada. Marco había aceptado la misión de casarse con ella y ganar su confianza antes de ejecutar la traición final. Los invitados estaban en shock completo, algunos gritando de horror mientras otros trataban de entender lo que estaba sucediendo. Los guardias de seguridad comenzaron a moverse hacia el altar, pero Marco ya había activado un dispositivo de teletransporte alienígena que había ocultado en su uniforme. La tecnología rigeliana era más avanzada que cualquier cosa que los humanos hubieran visto antes y Elena sintió una sensación extraña en todo su cuerpo. Marco sonrió con crueldad mientras explicaba que Elena sería enviada al espacio profundo, lejos de cualquier planeta o estación, donde moriría lentamente en el vacío. Sería un final apropiado para alguien que había causado tantos problemas a los planes de conquista de la Confederación. Elena trató de moverse, pero descubrió que su cuerpo ya no le respondía completamente. El efecto del dispositivo alienígena comenzaba a tomar control de sus moléculas. En sus últimos momentos antes de desaparecer, Elena logró pronunciar una promesa que resonó por todo el salón y se grabó en la memoria de cada persona presente. Juró que regresaría y que Marco pagaría por su traición. Prometió que la humanidad no sería destruida por los planes de los rigelianos y que ella encontraría una manera de proteger a su especie sin importar el costo. Sus palabras llevaban una determinación que hizo que algunos invitados sintieran esperanza incluso en medio de la desesperación. El dispositivo de teletransporte completó su función y Elena desapareció en un destello de luz azul, dejando solo su velo cayendo lentamente al suelo del altar. Marco se volvió hacia los invitados conmocionados y les explicó que ahora la estación estaba bajo control rigeliano. Las fuerzas alienígenas habían estado posicionándose durante meses y ahora revelarían su presencia. La guerra que los humanos pensaban haber ganado en realidad había sido solo el primer paso de un plan mucho más grande. Los invitados fueron detenidos por soldados rigelianos que aparecieron desde las secciones ocultas de la estación. Marco había proporcionado los planos completos de Nueva Esperanza a sus amos, permitiendo que las fuerzas enemigas se infiltraran sin ser detectadas. Ahora comenzaría la fase final del plan de conquista,
con la eliminación sistemática de todos los líderes humanos que pudieran organizar una resistencia efectiva. Mientras Elena era transportada a través del espacio hacia su destino mortal, Marco se quitó sus condecoraciones humanas y se colocó la insignia de un comandante rigeliano. Había jugado su papel perfectamente durante años, ganándose la confianza y el amor de la mujer más peligrosa para los planes de su especie. Ahora que ella estaba fuera del camino, nada podría detener la conquista total de la humanidad por parte de la Confederación de Rigel. Elena abrió los ojos y sintió un dolor que atravesaba todo su cuerpo como miles de agujas de fuego. No estaba flotando en el vacío del espacio como había esperado, sino acostada en una superficie metálica dentro de lo que parecía ser una nave espacial. Las luces eran tenues y de un color azul extraño que nunca había visto antes en tecnología humana o rigeliana. Su vestido de novia estaba destrozado y manchado, pero milagrosamente seguía viva después de 3 días en el espacio profundo. La nave que la había rescatado no se parecía a nada que hubiera visto en sus años como ingeniera. Las paredes tenían patrones geométricos complejos que parecían cambiar cuando los miraba directamente, y el aire tenía un sabor metálico que le recordaba a la electricidad durante las tormentas. Elena intentó ponerse de pie, pero descubrió que su equilibrio había cambiado de manera fundamental. Podía sentir campos energéticos que antes habían sido invisibles para ella, como si hubiera desarrollado un nuevo sentido. Cuando tocó una de las consolas de la nave, inmediatamente comprendió su funcionamiento sin necesidad de manuales o explicaciones. La información fluía directamente desde la máquina hacia su mente, mostrándole que esta nave había sido construida por una civilización llamada los arquitectos. Estos seres habían existido millones de años antes que los humanos y habían sembrado el universo con tecnología diseñada para activarse en momentos de crisis extrema. Los arquitectos habían modificado genéticamente a muchas especies durante su existencia, incluyendo a los humanos primitivos, insertando código genético dormido que solo se activaría cuando una especie enfrentara la extinción total. La exposición de Elena al vacío del espacio y a radiaciones cósmicas específicas había despertado estos genes latentes, transformándola en algo que era más que humano pero que seguía manteniendo su esencia original. Elena descubrió que podía percibir patrones cuánticos en la materia y manipular campos de energía con solo pensarlo. Cuando se concentraba en un objeto, podía ver su estructura molecular y entender exactamente cómo había sido construido. Más impresionante aún, podía establecer una conexión directa con cualquier sistema tecnológico mediante el simple contacto físico, accediendo a toda su información y controlando sus funciones. La nave arquitecto le mostró registros holográficos de otras especies que habían pasado por transformaciones similares. Algunas habían usado sus nuevos poderes para conquistar galaxias enteras, mientras otras habían elegido proteger a las civilizaciones más débiles. Los arquitectos no habían programado un propósito específico en sus modificaciones genéticas, permitiendo que cada especie eligiera su propio destino una vez que despertara a su verdadero potencial. Durante las semanas siguientes, Elena viajó a través de sistemas estelares abandonados mientras aprendía a controlar sus nuevas habilidades. La nave la llevaba automáticamente hacia destinos que contenían más tecnología arquitecto, permitiéndole acceder a bibliotecas de conocimiento que abarcaban millones de años de historia galáctica. Gradualmente comenzó a comprender que su transformación no había sido accidental, sino el resultado de un plan cósmico de supervivencia. Los datos de la nave revelaron información preocupante sobre la Confederación de Rigel. Los alienígenas no eran conquistadores naturales, sino que habían sido influenciados por una inteligencia artificial corrupta que había sobrevivido desde la época de los arquitectos. Esta entidad, conocida como el Devorador, había estado manipulando diferentes especies durante milenios para crear conflictos que le permitieran absorber más energía y conocimiento. Elena comprendió que la traición de Marco era solo una pequeña parte de un plan mucho más grande. El Devorador había identificado a los humanos como una especie con potencial arquitecto y había decidido que tenían que ser eliminados antes de que pudieran despertar completamente. La guerra entre humanos y rigelianos había sido orquestada específicamente para debilitar a ambas especies y hacerlas más vulnerables a la manipulación. Mientras dominaba sus nuevos poderes, Elena comenzó a modificar la nave arquitecto según sus necesidades. Instaló sistemas de fabricación que podían crear cualquier tecnología que pudiera imaginar, combinando principios de ingeniería humana con sabiduría arquitecto. Descubrió que podía crear dispositivos que parecían violar las leyes de la física, aprovechando dimensiones adicionales que los arquitectos habían aprendido a manipular. La transformación de Elena no se limitaba solo a sus habilidades tecnológicas. Su mente había expandido su capacidad de procesamiento de información y podía realizar cálculos complejos de manera instantánea. Podía predecir patrones de comportamiento en sistemas complejos y anticipar las consecuencias de acciones específicas con una precisión casi profética. Era como si hubiera desarrollado una forma limitada de precognición basada en análisis cuántico.
Durante una de sus exploraciones de los archivos Arquitecto, Elena descubrió referencias a otros humanos que habían comenzado a mostrar signos de despertar genético. La exposición a situaciones de estrés extremo o a ciertas formas de radiación cósmica podía activar los genes dormidos, aunque normalmente el proceso era letal sin la tecnología Arquitecto adecuada para apoyar la transformación. Elena comenzó a desarrollar un plan que la llevaría de regreso al espacio humano, pero no como la víctima indefensa que había sido enviada al exilio. Regresaría como algo nuevo y poderoso, capaz de enfrentar tanto a los rigelianos como a los colaboradores humanos. Utilizaría su conocimiento de la tecnología Arquitecto para despertar las capacidades latentes en otros humanos, creando una nueva generación que podría resistir la influencia del devorador. La nave había registrado las coordenadas exactas de donde Elena había sido teletransportada, permitiéndole trazar la ubicación de la estación Nueva Esperanza y planear su regreso. Pero antes de enfrentar a Marco y sus amos rigelianos, necesitaba reunir recursos y aliados. Los archivos Arquitecto contenían ubicaciones de bases secretas y depósitos de tecnología que había estado esperando durante millones de años a que alguien con las capacidades adecuadas los reclamara. Elena se había convertido en la heredera de un legado cósmico que trascendía las limitaciones de su especie original. Ya no era simplemente una ingeniera humana traicionada en el día de su boda, sino la primera de una nueva generación de seres que tendrían el poder de remodelar el equilibrio de poder en la galaxia. Su transformación estaba completa, pero su verdadera misión apenas comenzaba. Elena estableció su base de operaciones en un sistema estelar que los mapas galácticos marcaban como completamente muerto, pero que los archivos Arquitecto revelaban como un sitio de construcción abandonado. Las estructuras ocultas en los asteroides del sistema contenían fábricas automatizadas que habían estado esperando durante eones a que alguien con la genética adecuada las activara. Con solo tocar los paneles de control principales, Elena despertó una red de producción que rivalizaba con los astilleros más grandes de la Alianza Humana. Durante los primeros meses en su nueva base, Elena se dedicó a comprender completamente las capacidades de la tecnología Arquitecto. Descubrió que podía crear drones autorreplicantes que eran invisibles a todos los sensores conocidos, capaces de infiltrarse en cualquier red tecnológica y transmitir información directamente a su mente. Estos drones se convirtieron en sus ojos y oídos por toda la galaxia, permitiéndole monitorear las actividades de la Confederación de Rigel sin ser detectada. Los datos que recibía de sus espías mecánicos eran alarmantes. Marco no había estado exagerando sobre la magnitud de la traición humana. La Confederación tenía colaboradores en todos los niveles del gobierno y las Fuerzas Armadas de la Alianza. Estos traidores habían estado proporcionando información detallada sobre las ubicaciones de todas las colonias humanas, las rutas comerciales principales y las debilidades en los sistemas de defensa planetaria. Elena descubrió que los rigelianos estaban preparando lo que llamaban la purificación final, un ataque coordinado que eliminaría a toda la humanidad en cuestión de horas. Habían construido una red de transmisores de energía dirigida que podían destruir planetas enteros desde distancias enormes, y habían posicionado estas armas en ubicaciones secretas por todo el espacio humano. El plan era activar todos los transmisores simultáneamente, convirtiendo cada mundo humano en cenizas ardientes. Mientras estudiaba los planes enemigos, Elena también trabajaba en crear sus propias armas usando la combinación de ingeniería humana y principios Arquitecto. Desarrolló dispositivos que podían desmantelar la materia a nivel molecular, disolviendo naves enemigas como si fueran azúcar en agua caliente. Creó sistemas de defensa que podían detectar y neutralizar ataques antes de que alcanzaran sus objetivos, utilizando campos de energía que redirigían proyectiles hacia sus propios atacantes. Pero Elena sabía que no podía enfrentar sola a toda la Confederación de Rigel y a sus colaboradores humanos. Necesitaba aliados, y comenzó a buscar humanos que habían sido traicionados o abandonados por el sistema. Utilizó sus drones para identificar criminales que habían sido injustamente perseguidos, soldados que habían sido abandonados en misiones suicidas, y colonos que habían sido sacrificados para proteger mundos más importantes. El primer recluta de Elena fue un antiguo capitán de la flota llamado David Ramos, que había sido acusado falsamente de cobardía después de evacuar civiles en lugar de defender una posición militar inútil. Elena lo encontró viviendo como contrabandista en los sectores fronterizos, amargado por la ingratitud de los superiores que había servido fielmente durante décadas. Cuando Elena le reveló sus poderes y le explicó la verdadera situación, David se unió inmediatamente a su causa. Elena desarrolló un proceso para otorgar versiones limitadas de sus habilidades Arquitecto a otros humanos. No podía crear transformaciones completas como la suya propia sin acceso a la tecnología de soporte vital de la nave original, pero sí podía activar parcialmente los genes dormidos en individuos que mostraran compatibilidad genética. Estos humanos mejorados desarrollaban habilidades superiores de coordinación, velocidad de procesamiento mental y la capacidad de interfaz básica con tecnología avanzada. Con cada nuevo recluta,
Elena expandía las capacidades de su organización clandestina. Estableció células operativas en sistemas estelares remotos, cada una equipada con tecnología arquitecto modificada para sus necesidades específicas. Sus seguidores aprendieron a crear armas que podían penetrar cualquier blindaje conocido, dispositivos de sigilo que los volvían completamente invisibles, y sistemas de comunicación que no podían ser interceptados ni rastreados. Elena también comenzó a liberar humanos que habían sido capturados por los rigelianos para experimentación. Los alienígenas habían estado estudiando la genética humana durante años, tratando de comprender por qué algunas personas mostraban resistencia inusual a sus técnicas de control mental. Elena descubrió que estos individuos resistentes tenían genes arquitecto parcialmente activos, y cuando los rescató, muchos se convirtieron en sus soldados más efectivos. Mientras construía su ejército secreto, Elena también desarrolló estrategias para interrumpir los planes rigelianos sin revelar completamente sus capacidades. Organizó sabotajes que parecían accidentes técnicos, causó mal funcionamientos en sistemas críticos durante momentos clave, y filtró información falsa que llevó a los enemigos a desperdiciar recursos en objetivos inútiles. Sus acciones eran tan sutiles que los rigelianos comenzaron a sospechar que tenían problemas internos en lugar de enfrentar una resistencia organizada. Una de las creaciones más importantes de Elena fue una red de inteligencia artificial que podía predecir los movimientos enemigos analizando patrones en sus comunicaciones y actividades logísticas. Esta IA, que Elena llamó Oracle, podía procesar cantidades masivas de información e identificar vulnerabilidades en los planes rigelianos que incluso ella había pasado por alto. Oracle se convirtió en su ventaja estratégica más valiosa, permitiéndole estar siempre un paso adelante de sus enemigos. A medida que sus operaciones se expandían, Elena comenzó a notar que otros humanos estaban desarrollando espontáneamente habilidades arquitecto sin su intervención directa. La presión extrema de vivir bajo ocupación rigeliana estaba activando genes dormidos en individuos por toda la galaxia. Elena estableció protocolos para identificar y contactar a estos nuevos despertados, ofreciéndoles entrenamiento y protección a cambio de su lealtad a la resistencia. Elena también descubrió que podía rastrear a Marco y otros colaboradores humanos usando su conexión con la tecnología arquitecto. Los dispositivos rigelianos que usaban contenían elementos que resonaban con su nueva percepción cuántica, permitiéndole localizar a traidores específicos sin importar dónde se escondieran. Esta capacidad se convirtió en la base de su estrategia de venganza personal contra aquellos que habían traicionado a la humanidad. Después de un año de preparación secreta, Elena había transformado su base abandonada en una fortaleza tecnológica que rivalizaba con las mejores instalaciones militares de la galaxia. Su ejército de seguidores mejorados había crecido hasta incluir miles de individuos, cada uno equipado con armas y habilidades que superaban todo lo que los rigelianos habían encontrado antes. La primera fase de su plan estaba completa, y era hora de comenzar la guerra sombría que libraría a la humanidad de la amenaza de extinción. Elena lanzó su primera operación militar contra una base rigeliana secreta en el sistema estelar Próxima que servía como centro de comunicaciones para coordinar los ataques contra colonias humanas. Sus soldados mejorados se infiltraron en la instalación usando tecnología de sigilo arquitecto que los volvía completamente invisibles a todos los sensores alienígenas. El ataque fue rápido y devastador, eliminando toda la guarnición enemiga sin que ningún rigeliano lograra enviar una señal de alarma. Los comandantes de la Confederación inicialmente pensaron que el ataque había sido realizado por una unidad militar humana renegada que había obtenido tecnología experimental. No podían comprender cómo sus sistemas de seguridad más avanzados habían fallado completamente o cómo los atacantes habían conocido la ubicación exacta de instalaciones que supuestamente eran ultrasecretas. Elena había diseñado la operación para parecer el trabajo de fuerzas humanas convencionales, ocultando la verdadera naturaleza de sus capacidades. La segunda operación de Elena fue mucho más ambiciosa. Utilizó sus drones autorreplicantes para infiltrarse en la red de comunicaciones principal de los rigelianos, obteniendo acceso a todos sus códigos militares y planes operacionales. Con esta información, pudo predecir exactamente cuándo y dónde atacarían las fuerzas alienígenas, permitiéndole evacuar colonias humanas momentos antes de que fueran destruidas y emboscar flotas enemigas en rutas que pensaban que eran seguras. Marco Torres, ahora comandante supremo de las Fuerzas de Colaboración Humana, comenzó a recibir reportes preocupantes sobre una resistencia organizada que parecía conocer cada movimiento rigeliano antes de que se ejecutara. Sus amos alienígenas estaban furiosos porque operaciones que habían sido planeadas durante meses fallaban espectacularmente debido a interferencia que parecía imposible. Marco sabía que solo una persona tenía la inteligencia y determinación necesaria para crear este tipo de resistencia, pero Elena supuestamente había muerto en el espacio profundo. Elena personalmente dirigió un ataque contra un convoy de transporte rigeliano que llevaba humanos capturados para experimentos científicos. Sus fuerzas aparecieron como fantasmas en el espacio,
deshabilitando las naves enemigas sin destruirlas completamente y rescatando a todos los prisioneros. Los rigelianos supervivientes reportaron haber visto humanos que se movían con velocidad sobrehumana y que podían pasar a través de blindaje sólido como si fuera aire. Los prisioneros rescatados incluían científicos, ingenieros y soldados que habían sido capturados durante los últimos meses de guerra. Helena les ofreció la oportunidad de unirse a su resistencia después de explicarles la verdadera naturaleza de la amenaza que enfrentaba la humanidad. Muchos aceptaron inmediatamente, especialmente después de que Helena demostró sus habilidades arquitecto sanando heridas que los médicos humanos habían declarado incurables. Helena estableció una red de bases móviles que utilizaban tecnología de camuflaje arquitecto para permanecer completamente ocultas de los sensores enemigos. Estas bases podían moverse a través de sistemas estelares sin ser detectadas, apareciendo solo cuando era necesario lanzar ataques o rescatar humanos en peligro. Los rigelianos comenzaron a referirse a estas instalaciones fantasma como las sombras que devoran luz, expresando su frustración ante un enemigo que no podían localizar. Una de las operaciones más importantes de Helena fue la liberación de la colonia minera New Pittsburgh, donde los rigelianos habían estado utilizando a miles de trabajadores humanos como mano de obra esclava. Helena y sus fuerzas llegaron durante la noche local y neutralizaron a toda la guarnición alienígena en menos de una hora. Pero en lugar de simplemente evacuar a los colonos, Helena les ofreció transformaciones parciales que les permitieron defenderse contra futuros ataques. Los trabajadores liberados de New Pittsburgh se convirtieron en el núcleo de una nueva célula de resistencia que Helena estableció en el sector minero. Estos humanos mejorados podían trabajar en condiciones que antes habrían sido letales, extraer recursos con eficiencia sobrehumana y construir fortificaciones que resistían ataques directos de artillería rigeliana. La colonia se transformó de un campo de trabajo esclavo en una fortaleza de la resistencia. Helena también comenzó a interceptar y rescatar naves de refugiados humanos que estaban siendo atacadas por cazadores rigelianos. Sus operaciones de rescate eran tan rápidas y eficientes que los supervivientes hablaban de ángeles de guerra que aparecían del vacío para salvarlos. Estos refugiados proporcionaron información valiosa sobre las actividades enemigas en diferentes sectores y muchos se unieron voluntariamente a las fuerzas de Helena. Los comandantes rigelianos estaban desesperados por encontrar una explicación para sus fracasos continuos. Algunos teorizaron que los humanos habían desarrollado una nueva forma de inteligencia artificial que podía predecir sus acciones. Otros sospechaban que tenían espías de alto nivel en sus propias filas. Nunca consideraron la posibilidad de que una sola humana transformada pudiera ser responsable de coordinar una resistencia tan efectiva. Helena utilizó sus habilidades de interfase tecnológica para hackear directamente los implantes neurales que los rigelianos usaban para comunicarse. Esto le permitió obtener información en tiempo real sobre sus planes y también plantar información falsa que causaba confusión en sus rangos. Los alienígenas comenzaron a desconfiar unos de otros, creyendo que sus propios comandantes estaban proporcionando información a la resistencia humana. Marco finalmente comprendió que Helena había sobrevivido cuando interceptó una transmisión de resistencia que contenía detalles técnicos que solo ella podría conocer. Su shock se transformó en terror cuando se dio cuenta de que la mujer que había traicionado no solo estaba viva, sino que se había convertido en algo mucho más peligroso de lo que los rigelianos habían temido originalmente. Marco intentó advertir a sus amos alienígenas, pero ellos ya habían comenzado a cuestionar su competencia debido a los fracasos continuos. Helena lanzó su ataque más audaz cuando infiltró personalmente la estación de comando rigeliana en el sistema Centauri y plantó virus arquitecto en toda su red de computadoras. Los virus se propagaron silenciosamente por toda la infraestructura tecnológica de la Confederación, preparándose para activarse cuando Helena diera la orden. Los rigelianos no tenían idea de que su propia tecnología había sido comprometida hasta el nivel más fundamental. La fase de guerra sombría de Helena había logrado cambiar completamente el equilibrio de poder en el conflicto. Los rigelianos ya no podían realizar operaciones sin temor a interferencia, sus comunicaciones habían sido comprometidas, y sus fuerzas terrestres enfrentaban resistencia de humanos que poseían capacidades que desafiaban toda comprensión alienígena. Helena había demostrado que la humanidad no sería destruida fácilmente, preparando el terreno para la confrontación final que determinaría el destino de ambas especies. Helena regresó al sistema estelar donde había sido traicionada exactamente 2 años después del día de su boda frustrada, pero ahora comandaba una flota que combinaba tecnología humana evolucionada con sabiduría arquitecto milenaria. Sus naves parecían hechas de luz sólida y energía cristalizada, moviéndose a través del espacio con una gracia que desafiaba las leyes de la física tradicional. Los sensores rigelianos detectaron la aproximación de la flota, pero no podían determinar cuántas naves la componían o qué tipo de armamento llevaban. La estación Nueva Esperanza había sido convertida en una fortaleza rigeliana desde el día de la traición,
pero Elena conocía cada pasillo y sistema de la instalación debido a su trabajo previo como ingeniera. Utilizó este conocimiento junto con sus habilidades arquitecto para infiltrarse en los sistemas de la estación sin ser detectada. Cuando los comandantes alienígenas finalmente se dieron cuenta de su presencia, Elena ya había tomado control de todos los sistemas críticos de la instalación. Marco Torres estaba en el puente de comando principal, cuando Elena apareció ante él como una visión transformada de la mujer que había traicionado. Su presencia irradiaba poder que hacía que el aire mismo vibrara con energía cuántica, y sus ojos brillaban con una luz que reflejaba el conocimiento de millones de años de evolución cósmica. Marco intentó activar las defensas de la estación, pero descubrió que todos los sistemas respondían ahora a la voluntad de Elena. Elena no habló inmediatamente, sino que permitió que Marco contemplara completamente lo que ella se había convertido. Durante años, él había creído que había eliminado una amenaza para los planes de la Confederación, pero en realidad había creado algo mucho más poderoso. Su traición había despertado capacidades que habrían permanecido dormidas durante generaciones, transformando a una ingeniera talentosa en la heredera de un legado cósmico que trascendía las limitaciones de cualquier especie individual. La batalla que siguió no fue realmente un combate, sino una demostración del abismo de poder que existía entre la humanidad transformada y sus enemigos. Elena había despertado las capacidades arquitecto en miles de humanos por toda la galaxia, y ahora llegaban desde todos los sectores del espacio para unirse a